Buenas tardes, mis hermanos. Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias a Dios, mis hermanos, por que nos permite regresar una vez más por la tarde para seguirnos alimentando de la palabra de nuestro Dios y, ¿por qué no, mis hermanos? También gozarnos, alegrarnos con la presencia de cada uno de ustedes, estrechar sus manos. Entonces eso es muy de mucha paz, de mucha alegría para cada uno de nosotros. Bienvenidos, hermanos, cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a esta tarde de adoración en este lugar. Bienvenidos, mis hermanos. Vamos a, como siempre, iniciamos haciendo mención por ahí nuestros teléfonos, nuestros dispositivos. Tratar, mis hermanos, de que no sean causa de interrupción, que no nos distraigan, pidiéndoles amablemente que los pongan por ahí en silencio, y que les guste apagar, estaría bien. Después de esto, pues siempre esperando que vengan hermanos en camino, pidiéndole a Dios que los traigan por bien. Vamos a estar, mis hermanos, una hora, mis hermanos, casi no es mucho, concentrados, mis hermanos, concentrados con nuestra mente aquí en este lugar para lo que nos conlleva este momento. Vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Gustavo que nos guíe en una oración para iniciar. Vamos a ver, hermanos, para así orar en esta tarde. Vamos a orar. Poderoso Padre nuestro Dios, aquí estamos en esta hora de la tarde, el primer día de la semana, reunidos para, así como lo hicimos por la mañana, ahora hacerlo por la tarde, Padre. Seguir cantando, seguir, Padre, meditando en tu palabra, seguir, Padre, participando en esa adoración que como pueblo tenemos el día de hoy. Gracias por esta fiesta espiritual. Ayúdanos, Padre, para que podamos sacar de esto provecho y tú te agrades, bendito Dios, de lo que hagamos. Ayúdanos, guíanos y siempre, Padre, pon en nuestro corazón este deseo y ese gozo se cumpla, Padre, al estar delante de tu presencia. Bendice, Padre, desde el más pequeño hasta el más grande, y como un solo hombre, Padre, te glorifiquemos, exaltemos tu nombre. Quienes han de venir, rogamos les bendigas y les traigas con bien. Padre celestial, gracias, Padre, por esta hermosa bendición. Ayúdanos, Padre, para que en esta hora salgamos edificados y gustosos de estar delante de ti. En el nombre de Cristo, nuestra oración. Amén. Amén. Ven, tomar asiento. Vamos a entonar 2 alabanzas por esta tarde y después continuamos. La alabanza, mis hermanos, creo que es algo muy, muy hermoso, muy bonito. Es algo que nos pide nuestro Dios y es una gran gloria poder alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios por medio de la alabanza que le hacemos llegar hasta su trono de gracia. Así que, mis hermanos, vamos a entonar. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido, errante, di su luz, bendíjome su amor. En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Fue ahí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz mi buen Señor su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y
las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque él se fue, solo no estoy, mando al Consolador, divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar con el número 126, solo la sangre. Cantemos, hermano. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre, y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre. Trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Amén. Gracias, mis hermanos. Vamos a continuar y es hora de que nuestros niños pasen a sus clases con su maestra. Que el Señor les bendiga.
adelante a nuestro hermano que trae la clase. Buenas tardes, mis hermanos, que Dios les bendiga. Quiero comenzar teniendo una lectura de la Biblia. Y está allí en Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Repito, Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Hermanos míos, tenemos la posibilidad nuevamente este primer día de la semana de estar reunidos para alabar a nuestro Dios, glorificar su santo nombre. Y quise comenzar con esta lectura porque hoy quiero hablarles acerca de lo principal del cristianismo, es el Evangelio. Pero quiero hacerlo desde una perspectiva un poco más amplia. No voy a ser muy exhaustivo, no voy a atirrobar de tantos textos bíblicos, pero sí quiero hacerles la historia más o menos general de la humanidad. Pero no la historia de la humanidad que cuentan los hombres, una historia secular, sino la historia de la relación del hombre con Dios. Van a ver que es bien sencilla, porque tuvo momentos convulsos, tuvo momentos de mucha cercanía, de mucha separación, repetidas veces, pero no es tan complicado. Quiero invitar a mis hermanos a que busquemos la lectura. Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos a comenzar desde el principio y vamos a ver allí lo que dice la palabra de Dios. Vamos a estar leyendo nuestras Biblias, no tendré los textos puestos en la pantalla, así que vamos a necesitar de la lectura cada uno desde allí, desde su asiento. Dice la palabra de Dios, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día, el primer día de todo el universo, de todo lo que existe. Dios comienza la creación, pero comienza dando orden sobre todas las cosas. Si seguimos la lectura, mis hermanos, podemos ver que Dios empieza a crear cosas. Dios empieza a crear un mundo lleno de diversidad en cuanto a colores, en cuanto a formas, pero también en cuanto a vida. Crea el reino vegetal, todas las plantas que existen, toda la hierba, toda la planta que da fruto, toda la planta también, árboles maderables que dan madera, y crea todas las cosas. De la misma manera empieza a crear los monstruos marinos, todo lo que habita en el mar. Dios crea también las aves de los cielos, Dios crea todas las bestias del campo, y cuando todo está listo, como decir, la cereza del pastel, voy a hacer una creación sobre la cual yo voy a depositar toda mi gloria. Y dice Génesis 1:26, si me acompañan con la lectura, por favor. Entonces dijo Dios, repito, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La creación donde Dios iba a depositar su imagen era como un orgullo para el creador tener una creación tan maravillosa que en semejanza nos parecemos a Dios. Adán en ese caso se parecía mucho a Dios por muchos elementos que puso Dios en el hombre, que no puso ni en los animales,
ni en las plantas, ni en los elementos, ni en los planetas, ni en las estrellas, ni lo puso en ningún lugar, lo había puesto en el hombre, lo puso en el hombre. Orgullo sentía nuestro Creador de su creación, a tal punto que lo pone en eminencia delante de la creación. Lo puso sobre como rey, que se enseñoree de todas las cosas que yo he creado. Porque será algo así como una extensión de mi poder, de mi mandato, de mi voluntad, de mi presencia, porque lleva mi imagen. Así más o menos pensaba nuestro Dios. Y por eso lo puso en un lugar también especial, todos lo conocemos, el jardín del Edén. Pero quiero seguir leyendo el versículo 28 ahí mismo. Dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, escuchen bien, los primeros mandamientos para la humanidad: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo, he aquí, he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a las bestias del campo, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Dios estableció un orden donde no había muerte. Si se dan cuenta, los animales no eran para que los hombres los comieran. No es lo que está diciendo ahí. Todo árbol que da buen fruto y que tiene buena semilla, eso es para comer. Y a las bestias, las ciervas, les serán para comer a ellas. O sea, no es que le estaba dando las bestias para que nosotros las comiéramos. No fue la idea. Porque Dios había creado un mundo, o creó un mundo en el cual no había muerte. No había muerte. Y les dijo, tienen todo árbol que quieran para comer. Solamente les voy a dar una regla. ¿Saben cuál fue la regla? Génesis capítulo 2, versículo 17, mis hermanos. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Mira, tú tienes toda la tierra, tú tienes todas las cosas que yo he creado, son para ti, son un regalo mío. Lo único que quiero es que me respetes en esto. Este árbol no lo toques, uno solo. No sabemos si era de manzana, si era de uva, si era de banana, no sabemos ni importa. La cuestión era que Dios había puesto un árbol, el cual quería que el hombre protegiese y guardara y lo respetara, lo apartara para Dios. Pero el hombre escogió en contra de la voluntad de Dios, y la única regla que Dios le había puesto, escogió violarla. Escogió ir en contra del Creador, desobedeciendo esta única regla y apartándose definitivamente de Dios. La vida del hombre a partir de ese momento iba a transcurrir ya separados. ¿Por qué? Porque en el jardín del Edén, mis hermanos, el plan de Dios fue que estar en comunión con el hombre, que el hombre conociese y se relacionase, hablase con su Creador. Este es el plan original de Dios. Pero el hombre, al escoger lo contrario, escogió separarse de Dios. Hombre, ¿y por qué nosotros tenemos que pagar? Si fue Adán y Eva, fueron ellos los que escogieron separarse de Dios. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nos toca a nosotros sufrir esta vida apartada de Dios si ellos fueron los que decidieron separarse? Le preguntaron a Abel, a Seth, hijo de Adán y Eva, si querían. No le preguntaron. ¿Por qué? Hermano, tenemos que entender algo. La palabra Adán, con que Dios bautiza, con que Dios nombra a este primer hombre, quiere decir precisamente hombre, humanidad. La palabra Adán está refiriendo a Dios creó a todos los hombres, y de manera natural los hombres, igual que en este momento, escogen en contra de Dios. Nosotros hemos nacido dentro de un mundo que ya se cayó de la gracia, está corrompido por el pecado, porque Dios, al poner al hombre en eminencia, ponerlo como Señor de todas las cosas, y el hombre despreciar ese regalo, esa posición tan linda, al escoger en contra de Dios, sencillamente perdió ese señorío y el mundo pasó a manos del engañador, el diablo, el enemigo de Dios y de los hombres.
Y nosotros no hemos hecho otra cosa que nacer ya en un mundo donde no está la presencia de Dios en gloria. En gloria. O sea, no tenemos ese acceso franco a nuestro Señor, a nuestro Dios. Génesis capítulo 3 narra la desobediencia del hombre. Como toman de ese árbol y vemos que hay también presencia de otros pecados, no lo vamos a estar leyendo. Pero, ¿qué hizo Dios? ¿Por qué Dios entonces trata a las generaciones después de Adán de manera tan, digamos, no puedo decir ambigua, pero de forma diferente? Podemos ver que durante mucho tiempo Dios se acercaba a aquellas personas que tenían un corazón sincero y que buscaban a Dios de corazón. Y vemos una era patriarcal donde tenemos la historia bíblica de varios hombres que tuvieron una comunión muy estrecha con Dios. Incluso podemos el ejemplo más grande que es Abraham, como en medio de idolatría, la tierra de donde él viene, pero además en medio de muchos problemas, Abraham era fiel a Dios y escuchaba su voz y cumplía su voluntad. Podemos ver el propio ejemplo de Lot. Podemos ver el ejemplo de Enoch. Podemos ver varios ejemplos de que Dios realmente responde a los que quieren acercarse a Él de la forma que a Él le agrada. Pero no era suficiente. ¿Saben qué? En una de las clases mi hermana me preguntaba si, es un error pensar que somos salvos solo por gracia. No, somos salvos solo por gracia. Lo que sucede es que ninguno de nosotros puede hacer algo que merezca la salvación. Ninguno. Yo he sido buenísimo en la tierra, yo ayudo al pobre, al necesitado, ayudo a los ancianitos, hago donativos, soy buena persona, me he instruido, me he preparado. Nada de eso nos garantiza un lugar en el cielo, nada. Nosotros hemos recibido la salvación por gracias. Dios decidió poner un método, una vía, una forma, y Él mismo dar el pago para que nosotros podamos entrar a su presencia. ¿Me quieres buscar? Sí, no te desesperes, le dijo Abraham. En tu simiente tendrá bendición todas las naciones. Va a llegar el momento en el que todo el creyente que no puede alcanzarme, no puede estar en mi presencia, va a llegar el momento en el cual yo les voy a dar acceso a mi presencia. Va a poder tener relación, una comunión conmigo. Eso es lo que estaba pasando. No porque yo merezca o porque he hecho obras tan grandes y tan maravillosas, sino porque Dios, sabiendo que yo, aunque quiera buscarlo, no puedo hallarlo, Él ha decidido presentarse de la forma en la cual yo sí puedo tener acceso a Él. No es el hombre quien puede encontrar a Dios, sino es Dios quien puso la posibilidad de que el hombre lo encontrase. Nada de lo que hubiese hecho el hombre en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, por sí mismo, nada le garantiza la salvación, solamente Cristo. Y el sacrificio que Él hizo, incluso dice la Escritura, desde antes de la fundación del mundo. Pero ¿cómo funciona esta salvación? ¿Cómo funciona este proceso? ¿Cómo yo tengo acceso a Él? ¿Cómo yo puedo beneficiarme de este plan maravilloso que ha establecido Dios? Primero tengo que entender algo, mis hermanos. Si nosotros hemos nacido en un mundo corrupto y de pecado, que ya no está en la gracia, tenemos que entender que somos esclavos de este mundo corrupto y de pecado. ¿Pueden ayudarme con la lectura? Juan 8:34, por favor. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero es que yo no fumo, yo no tomo, yo no maltrato a nadie. No se trata de eso, mis hermanos. Se trata de sencillamente vivir una vida apartada de Dios. En los próximos estudios que tendremos acerca de discipulado, también tocaremos lo que es el pecado, todo lo que abarca el pecado, si Dios lo permite. Porque es necesario que nosotros conozcamos de qué está hablando la palabra de Dios, de qué está hablando Dios cuando se refiere a pecado. Es infracción de la ley, es dejar de hacer lo bueno, es cerrar al blanco, es todas las cosas que quiere decir el pecado. Pero la cuestión es que el que está enredado en el mundo y no busca de Dios, no busca de Jesús, no ha limpiado sus manchas en su vida, en su alma, es esclavo del pecado.
es esclavo del pecado. Y la fórmula, un poquito más adelante, versículo 31, está dando Jesús. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres de esa esclavitud del pecado. Porque no pensemos que el pecado solamente lleva a muerte eterna. Romanos 6:23, perdón. Mas la paga del pecado es muerte. Es muerte. No solamente nos lleva a muerte, sino que nos enreda y nos ata para que no podamos librarnos de ese destino, de esa condenación, de ese castigo. Pero dice Jesús que si permanecemos en su palabra, primero vamos a ser discípulos verdaderos. Y segundo, dice que vamos a conocer la verdad que nos puede liberar de ello, de esa esclavitud del pecado, de esos lazos del mundo. Bueno, ¿y qué verdad es esta, mis hermanos? ¿Qué verdad es esta a la que se refiere Jesús ahí? Quiero compartir con ustedes algunos textos al respecto, y en el mismo Juan, capítulo 17, versículo 17, en el contexto en el cual Jesús está orando por sus discípulos. Juan 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén, hermano, muchas gracias. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Toda la palabra de Dios es verdad. Salmo 119, versículo 160 lo ratifica: la suma de tu palabra es verdad. Ahora bien, vamos a ser un poco más profundo y exquisitos. Toda la Biblia da mensaje de salvación. Les voy a poner un ejemplo. Toda la Biblia nos aporta para llegar a la salvación y conservar esa salvación que ya nuestro Señor Jesús obró. Pero, por ejemplo, el Señor Jehová, nuestro Dios y Creador, escoge a Moisés para sacar a su pueblo, el pueblo que él había escogido de Egipto. Y lo hace con señales maravillosas. Eso es verdad, es palabra de Dios, pero a mí me salva. No, entonces hay algo. Les voy a poner otro ejemplo. El rey David, aún sin ser rey, siendo un muchacho, tuvo el valor, porque tenía el Espíritu de Dios sobre él, estaba ungido ya, y enfrentó al gigante Goliat sin armas, con piedra. Eso es verdad. Pero a mí no me acerca a Dios. Sí, me ayuda a tener fe, me ayuda a fortalecer mi fe, viendo cómo Dios obra a través de sus escogidos, de sus hijos, estando con ellos, fortaleciéndoles, trayéndoles victoria. Eso asegura la fe que yo he tenido al recibir a Cristo en mi vida. Pero esa historia a mí no me lleva a la salvación, no me explica cómo puedo acercarme a Dios. No lo hace. Entonces, dentro de la palabra de Dios, ¿qué es la verdad que salva? Jesús nos da un detalle. Juan 14:6. Si mis hermanos me ayudan, por favor. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino. Gracias, mi hermano. Aquí Jesús está revelando algo. Yo soy el camino, yo soy la verdad que salva, y soy la vida. Y nadie puede venir al Padre si no es por mí. O sea, si se hubiese quedado los profetas hasta Juan, por ejemplo, Juan el Bautista, ¿hubiésemos conocido esa verdad que salva? No. Y estaba anunciada. Muchos profetas habían anunciado que iba a venir y que iba a sacrificarse, y eso, los sufrimientos del Mesías, lo narra, por ejemplo, Isaías lo narra, por ejemplo. Pero Jesús es el que dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y no se puede ir al Padre sino por nadie ni por ninguna otra forma, es a través de mí. Entonces tenemos que buscar la verdad que salva, la verdad definitiva en la vida de Jesús, en Jesús. Pero voy a ponerme también exquisito y a buscar un poquito más profundo. Vamos a adentrarnos nuevamente en las Escrituras. Jesús sanó a la suegra de Pedro, eso es verdad. ¿A mí me salva que Jesús haya sanado a la suegra de Pedro? No me salva. Jesús convirtió el agua en vino en la boda de Caná. Eso es verdad. Testimonio del poder de nuestro Señor.
del origen divino de nuestro Señor. Alimentó con unos pocos panes y unos peces a miles de personas 2 veces. Eso es verdad, pero a mí no me salva. Esa verdad todavía no es la verdad que salva. Aún estando el Señor siendo protagonista y estando en su vida recopilado todas estas historias, todo este testimonio. Entonces, ¿cuál es la verdad que salva, mis hermanos? ¿Dónde está la verdad que salva? Yo quiero invitar a buscar Primera de Pedro, casi al final de nuestra Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 22. Y aquí nos vamos a detener brevemente con el objetivo de desmenuzar un poco este texto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 en adelante. Dice la palabra, a ver, por favor, ayúdame. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Permiso, hermano, permítame interrumpirle continuamente para... O sea, aquí ya empieza a decir algunas cosas importantes. Está hablándole a los creyentes, está hablándole al pueblo de Dios, a la iglesia que ya ha aceptado a nuestro Señor Jesús y que entiende de que han purificado las almas para poder alcanzar la presencia de Dios. Pero ¿cómo se purifica, mi hermano? Con la obediencia a la verdad. ¿Puede continuar, por favor? ¿Me ayuda? Mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, Amén. siendo renacidos. Perdón, hermano, otro punto que quiero destacar. Siendo renacidos. ¿Qué le dijo Jesús a Nicodemo? Es cierto, yo te digo, si no naces del agua y del Espíritu, no puedes. Tendrás que renacer. Hay un himno que dice, tendrás que renacer. Hay que renacer. O sea, esta verdad nos purifica, pero nos hace renacer nuevamente. Fíjense qué maravilloso es. Ok, vuelvo a hacer la pregunta que hacía ahorita. Que Jesús haya sanado a la suegra de Pedro, perdón, ¿me hace a mí renacer? No, hay algo más. Aquí este texto nos va a dar la dirección correcta hacia dónde tenemos que mirar. Mi hermano, ¿me sigue ayudando, por favor? No de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ok, hay la palabra de Dios, hay una parte, una porción que es eterna, vive y permanece para siempre. Es increíble. Hermano, nosotros tenemos la Biblia y es la palabra de Dios que ha revelado para que nosotros le busquemos. Eso es una realidad innegable. Pero entendamos que cuando se refiere aquí a palabra de Dios que vive y permanece para siempre, se refiere a su voluntad expresada dentro de la Biblia, a su ley como tal. O sea, no es todas las historias que hay, sino la voluntad de Dios que Él ha expresado. Cómo se debe vivir, cómo se debe actuar, cómo se debe pensar, cómo se debe buscar a nuestro Señor. Eso es lo que se refiere aquí. Hermanos, si continúan, por favor. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Ok, empieza a decir, estamos siendo purificados y renacidos por la obediencia a la verdad. Y esta palabra que va a permanecer para siempre, esta verdad es la palabra que permanece para siempre. Y esta palabra es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea, de toda la palabra de Dios, que es verdad, la verdad que purifica, la verdad que hace renacer, la verdad que salva, es la verdad del Evangelio de Cristo nuestro Señor. Esa es la verdad que Dios quiere que nosotros conozcamos de manera primaria. Lo primero que debe llegar a tu vida, lo primero que tú debes buscar, lo primero en lo cual debes perseverar, debes practicar y también compartir. Por eso es necesario que la iglesia de Cristo no solamente haya recibido el mensaje de salvación y lo haya obedecido, sino que haya entendido para que sea capaz de transmitir a las personas del mundo que lo necesitan. La palabra que vive y permanece para siempre, la que salva, la que hace renacer, la que purifica, es la palabra del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ahora bien, ¿cuál es el Evangelio del Señor Jesús? Pregunta clásica hecha a muchas personas. El Evangelio es la buena nueva. Y ahí nos quedamos. ¿Y qué es la buena nueva? ¿Cuál es la buena noticia? ¿No? ¿Cristo? Y ahí nos quedamos.
Y los un poquito más duchos, no. La vida eterna. Pero explícame, eso no me está diciendo nada, no me ilustra, no me guía, no me lleva a nada concreto. No me salva. Eso así tan efímero no sirve. Tenemos que hablar conforme a las palabras de Dios. Tenemos que enseñar conforme a lo que Dios ha enseñado. Porque si le ponemos o le quitamos, como es un caso de transmitir el Evangelio de manera incompleta, no estaríamos logrando nada. Al contrario, estaríamos ganando condenación para nosotros mismos, siendo tropiezo para otras personas. ¿Qué es el Evangelio, mis hermanos? Nosotros lo hemos estudiado acá, gracias a Dios, que somos fieles y celosos con respecto a este tema. Primero Corintios capítulo 15, texto en el cual además Pablo exhorta y exige en un modo de confianza la permanencia y la fidelidad al Evangelio. Primero Corintios capítulo 15, versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. ¿Qué va a decir Pablo ahora? ¿Qué va a declarar? O sea, ya les he hablado de muchos problemas y situaciones que ustedes tienen. Les he dado mi consejo, la palabra de Dios para todo lo que he hablado anteriormente. Y además de eso, les voy a declarar ahora el Evangelio que ya ustedes conocen, pero se lo tengo que recordar. Tienen que estar seguros, tengo que confirmarlos en ellos. ¿Ok? Versículo 2. Por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Si la retienen en su corazón y en su vida, si la ponen por práctica, como bien nos decía el hermano Gustavo, práctica, o sea, de estar continuamente sobre ello. Bueno, a ver, llegaréis a alcanzar la salvación. Esta es la vía. Si no la practicas, si no vives en ello, si no la retienes, tu fe no te va a llevar a ningún lugar. La fe sin obras es vana, es vacía, no produce frutos. Entonces tienes que obrar en pos de. Versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Dice, yo no le estoy enseñando algo que me he inventado. Yo lo estoy compartiendo porque a mí me lo compartieron. Porque a mí llegó, y de la manera que a mí llegó, Dios quiere, nuestro Señor Jesús mandó a que nosotros también lo compartamos con todos aquellos que lo necesitan. Dice, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras. Ya esto es el Evangelio. Está diciendo ya lo que es el Evangelio. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestro pecado conforme a las Escrituras. Fue sepultado, lo enterraron y resucitó al tercer día como estaba anunciado. No como le dio la gana a alguien, incluso a él mismo, como estaba anunciado, como ya se había predestinado por nuestro Dios para que obrara el sacrificio para la salvación. Esto es el Evangelio que el mundo religioso, en su mayoría, no quiero decir que todo, pero en su mayoría desconoce. ¿Cómo llegas a ser salvo? Por Cristo. Sí, pero ¿cómo llegas a ser salvo? ¿Qué hizo Cristo? Y cómo, más aún, ¿cómo tú te montas en ese plan? Cristo murió hace 2000 años, casi 2000 años. ¿Cómo es posible que ese sacrificio me salve a mí? Porque en nuestra mente, digo, bueno, yo hago algo malo, después de hacerlo me arrepiento, y así es como funciona la cosa. Yo no puedo arrepentir antes de hacer las cosas, menos resarcir un daño antes de haberlo hecho. Pero bueno, ya Cristo se sacrificó, y yo ahora, ¿cómo yo puedo, cómo yo llego y no sé cómo? Nosotros hacemos esta pregunta a personas que de corazón, le digo de verdad, de corazón, buscan a Dios, pero no conocen estos detalles y no saben qué respuesta dar. No saben en qué están creyendo, porque tienen la vista puesta en otras cosas y no en la verdad que salva. Con mucha suerte conocen textos de la Biblia, con mucha suerte, pero entre todos ellos no saben cuál es la verdad que salva. Estoy siendo respetuoso, de verdad que sí. Primero a los Corintios 15, estoy identificando el mismo texto que acabo de leer, versículo 3 y versículo 4,
Es el concepto bíblico de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Entendamos algo. La paga del pecado, decía ahorita Romanos 6:23, es muerte. Todo lo que hemos hecho pecado, todo lo que hemos vivido en el mundo, todo lo que hemos nacido dentro de este mundo corrompido, aunque haya sido un angelito con el arito dorado en la cabeza, todos estamos embarrados, sucios del pecado y la contaminación del mundo. Yo pongo siempre un ejemplo y me gusta verlo así. Usted se puede vestir de blanco completico, se va a ver bello, pero le toca andar, caminar en un campo donde no hay asfalto, es un terreno baldío, lleno de lodo y de charcos de lodo. Cuénteme cuántos pasos usted da sin ensuciarse. Cuéntame. Así mismo, nacemos y en cuanto empezamos a tener conocimiento y conciencia de lo que es bueno y es malo, el primer paso es de cabeza al pecado. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia en Génesis, cuando Dios acabó con el mundo por agua, dice, no contenderá más corazón con el hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Somos malos porque tenemos la carne, que la carne escogió el pecado, allá Adán y Eva, y nosotros la sigue buscando, sigue tirando, al punto de que no podemos creernos que nosotros no tenemos esas debilidades. Pablo decía, que miren el testimonio que tengo, de cierta manera decirlo, yo siento una tirantez en mi vida, la carne me empuja por un lado y el Espíritu Santo me quiere llevar para otro, y a veces me veo haciendo cosas que no quiero hacer. Nosotros tenemos esa debilidad, pero gracias a Dios que por encima de esa debilidad, si yo persevero en esta condición que me ha dado Jesús, que me ha dado su sacrificio, que me ha dado mi Señor, pues voy a alcanzar la presencia de Dios, voy a alcanzar su promesa. No porque yo me haya limpiado, yo no puedo limpiarme. No, yo voy a limpiarme, pero en el sacrificio de Cristo, Él es quien puede limpiarme, Él es quien puede santificarme. Esa es la realidad de lo que es el Evangelio. Y todo el mundo, hermanos, todo el mundo que no haya pasado por este proceso, como lo dice la Biblia, de la forma en que está plasmado acá, va a sufrir la condenación. Vamos a buscar 2 Tesalonicenses, mis hermanos. 2 Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 6, porque creo que para no romper tanto el contexto. Dice el versículo 6, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, dando una palabra de confianza a su pueblo, a la iglesia, a los hijos de Dios. Dice allí, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Todos los que no lo conocieron y todos los que no obedecieron van a sufrir castigo eterno. Castigo realmente inimaginable. La Biblia da algunas descripciones, pero ni me imagino lo que es pasar por todo eso, realmente. Y gracias a Dios que me ha dado la posibilidad, a mí y a todos mis hermanos aquí presentes, de conocer la posibilidad de este método de salvarnos, de librarnos de ello y estar en su presencia. Pero el mundo va a sufrir este castigo, esta condenación, y a eso vino Jesús, a librarnos de ello. Porque Dios es amor, mis hermanos, y su creación más bonita, donde Dios le puso más, más énfasis, más dedicación. A veces la forma en que lo describe la Biblia, yo me imagino a Dios haciendo al hombre, dándole forma con sus manos, con amor, con cariño, con ternura. Bueno, a esa creación donde Él puso realmente toda la intención, todo el amor, donde puso su imagen además, Dios quiso rescatarla. Dios quiso salvarla, sacarla de esta perdición y librarla de esta condenación. ¿Y saben qué? Todo el que obedezca a Dios, todo el que siga a nuestro Señor Jesús va a alcanzar lo que también se describe en Apocalipsis en varios lugares.
vamos a ser parte de esa multitud vestidos de ropa blanca que adoran a Dios en su presencia. El Evangelio de nuestro Señor Jesús es el sacrificio que Él hizo para librarnos a nosotros de sufrir esas consecuencias, lo que merecemos, porque lo merecemos por ser pecadores. Pero Él dijo, ¿saben qué? Un indulto. ¿Cómo un indulto? No es imposible violar la ley. Ok, como no puedo violar la ley porque es ley de Dios, ni Dios mismo la viola por respeto, para ser íntegro, dice Dios, ok, si tiene que haber muerte, va a haber muerte. Yo mismo voy a estar entregando mi vida, haciéndome carne, despojándome de gloria, para sufrir esa muerte y esa condenación, para que mi creación se pueda librar de ella, mi creación más hermosa. De esta manera nos ha amado Dios, de esa manera nos ha permitido estar en su presencia. ¿Cómo nos ponemos en sus manos? ¿Cómo realmente ponemos nuestro pecado en ese sacrificio de hace 2000 años? Pues tenemos que dedicarle tiempo al estudio, quizás en otro espacio lo haré, pero vean lo que dice la Biblia. No es solamente creer, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Hay que hacer algo. Ya yo lo creí, yo sé que ese sacrificio es verdadero, sé que es por mí, sé que es el Hijo de Dios haciendo el sacrificio que yo no puedo hacer. ¿Qué me toca hacer a mí? ¿Qué haremos? Le preguntaron a Pedro. Lo más fácil. Lo más difícil Dios lo hizo. Exacto, lo más difícil ya lo hizo, lo imposible lo hizo Dios. Lo imposible lo hizo Dios. Lo que nos ha dejado a nosotros es lo que podemos hacer, lo posible. Le preguntaron a Pedro, ok, ya murió, ya resucitó, ya ascendió. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo hacer ahora? Vamos a buscar Hechos, texto que leemos continuamente, Hechos capítulo 2, mis hermanos. Y vamos a estar leyendo lo que dice el apóstol Pedro cuando le hacen esta pregunta maravillosa. Versículo 37 para entender la pregunta, para concluir la pregunta. Hechos 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Nosotros estamos en la misma situación que estas personas. Cuando llega el Evangelio a nuestra vida, creemos que hay salvación, creemos en ese sacrificio maravilloso, estamos en la misma condición, ¿ok? ¿Qué haremos? ¿Ahora qué voy a hacer? Dice Pedro, les digo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, yo tengo que, cuando ya lo he creído, lo he recibido, confieso, me arrepiento, que es lo primero, tengo que ir a bautizarme. Hoy estuvimos testigos del nacimiento de 2 almas nuevas para Cristo. Fiesta en los cielos y fiesta entre nosotros también. ¿Por qué? Porque vemos a la obra de Dios, la obra de la palabra de Dios, dar fruto, rescatando almas de las ataduras del diablo, de la esclavitud del pecado, en búsqueda de la santidad y de su presencia. Sencillamente es un regalo para nosotros ser testigos de ese nacimiento. Es un regalo aún para nosotros. Pedro le dijo: tienen que arrepentirse y tienen que bautizarse. Tienen que bautizarse. Y para cerrar voy a hacer un pequeño análisis de por qué es necesario bautizarse. O sea, ¿qué tiene que ver el bautismo hoy en día con el sacrificio hecho hace casi 2000 años? Vamos a buscar Romanos capítulo 6 y vamos a centrarnos en este texto para llegar al punto. Romanos capítulo 6, y voy a estar leyendo desde el versículo 3. Hace una pregunta. Romanos 6, 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué es bautizar? ¿Concepto de bautizar? Normal, común. Sumergidos. O sea, lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte. Hemos sido sumergidos en la muerte de Jesús. O sea, ir al bautismo es ir a la muerte con Cristo para dejar allí nuestros pecados. Aquí lo va a decir. Vamos a seguir leyendo. Porque somos sepultados juntamente con Él
para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, cuando yo voy al bautismo, estoy yendo a la muerte con Cristo. Entonces, la Biblia, el apóstol está explicando lo que sucede, el trasfondo espiritual de lo que significa ir al bautismo. Estoy acompañando a Cristo ahí en su sacrificio, estoy muriendo al pecado del mundo y a la condenación del mundo junto con mi Señor, para ser resucitado, para ser renacido, como dice la palabra de Dios, para una vida nueva, más agradable a Dios y con la posibilidad de alcanzar su presencia y su gloria. Pero hay algo que tenemos que también aprender a anunciar. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin, o sea, con el objetivo de que no sirvamos más al pecado. Ya no puedo vivir mi vida de pecado en pecado y viviendo en la maldad y en mi mente velando o esperando la oportunidad para ir en pos del pecado. Ya eso tiene que pasar. Mi vida, al ir a la muerte con Cristo, también adquiere un compromiso delante de Dios, de que mi vida no va a servir al pecado. ¿Eso quiere decir que ya no vamos a pecar? No, vamos a fallar, somos humanos. Pero no es lo mismo que uno falle a que uno vaya de continuamente al mal, porque estamos esclavizados y atados dentro del mundo pecador. Es diferente. Es el compromiso de esforzarnos a diario por agradar a Dios en todas las cosas. Mis hermanos, como hijos de Dios es necesario que todos los que estamos aquí dominemos lo que es el Evangelio y cómo obra, qué pasa dentro del cumplimiento del Evangelio en nuestras vidas. Conocer claramente que el Evangelio es el sacrificio de Jesucristo, que murió por nuestro pecado, murió para que yo no tenga que morir, que fue sepultado para que yo no tenga que ser enterrado, y que resucitó para, al igual que Él, yo tenga una vida nueva, más cercana a Dios en su presencia. Eso es el Evangelio, la posibilidad de conocer a nuestro Creador, que nos separó de Él las decisiones del pasado y que nosotros mismos nos hemos mantenido en el mundo. El mundo se mantiene en ese enredo. Nosotros que hemos conocido esta verdad, estamos aspirando a tener la presencia de Dios en nuestra vida en todo momento. Pero es necesario también que nosotros seamos capaces de replicar, como mismo decía Pablo. Yo enseño lo que recibí. Estoy dando para ustedes lo que así mismo yo recibí. Necesitamos, mis hermanos, que el Evangelio sea una práctica continua dentro de la vida de todo cristiano, dentro de la vida de la iglesia. No solamente porque vengamos aquí a escucharlo, sino porque anhelemos el deseo de compartirlo con alguien. O no esperan con sus familiares, quizás con amigos muy cercanos, cuando les acontece algo muy bueno, algo muy positivo, algo que ustedes esperaban, o incluso alguna sorpresa, pero que es buena y positiva. No comparten la felicidad. Me pasó tal cosa, hice esto. Aquí yo sé que hay personas del mundo, evidentemente, que cuando ganan la lotería se esconden para no tener que compartir. Pero normalmente no pasa así con las buenas noticias verdaderas. La lotería es más que una buena noticia, es un problema en ese sentido. Pero cuando usted dice, mi hija se graduó, lo comparte, porque es un motivo de alegría. Usted dice, salí del hospital y salí bien, logré establecer o regularizar mi estatus migratorio, ya tengo mis papeles, tengo un buen trabajo, el trabajo que yo aspiraba. Eso usted lo comparte con alegría y con orgullo. ¿Por qué no compartimos, mis hermanos, también la alegría de haber conocido la salvación que nos ha prometido nuestro Dios? El llamado a la iglesia sigue siendo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Lo que ustedes recibieron es para ustedes, sí, pero es para todos también. Hechos capítulo 2 de lo que leíamos, mis hermanos, y con esto termino, cierro. Dice Hechos capítulo 2, versículos 39 y 40. Porque para vosotros es la promesa,
y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos. Rápidamente. Está explicando la gracia de Dios y la parte nuestra. En Efesios lo dice muy bien. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Amén. Debemos de mantener esa fe. Pablo dijo: la recibiste, ustedes si perseveráis, sois salvos. Y si no, pues creíste en vano. ¿Cómo? Parece que quizás los que están oyendo dicen: bueno, me tengo que bautizar cada vez que peco, ¿verdad? Porque ese es la salvación para el pecador. Estoy perdido, soy pecador, voy al infierno, ¿no? En fin, oye las buenas nuevas y pues me bautizo para perdón de los pecados. Si ese es el paso, si ese es el requerimiento para ser limpio, me bautizo. Amén. ¿Ok? Ya está bautizado. Ya, ahora comienza la nueva vida. Primera de Juan capítulo 1, desde el 5 en adelante. Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. Si decimos que andamos en luz, como él está en luz, pero andamos en tinieblas, mentimos y la verdad no está en nosotros. Entonces, pero ¿cómo venimos a adquirir entonces esa limpieza? Porque la necesitamos. Bueno, tenemos que confesar nuestros pecados, dice ayúdame, y tener comunión unos con otros. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Debemos de tener esa confianza, ese saber, y para echar mano cada vez y no dejar que el pecado, bueno, fallé, cometí, lo hice, y ahora qué voy a hacer, me tengo que bautizar. No, tenga confianza. Busque a Dios, arrepiéntase, confiésele su pecado, apártese de él, y la sangre de Cristo nos limpia. Seguro. Y qué bueno que lo menciona, hermano, porque es bueno aclarar. Bueno, y cada vez que yo peque tengo que bautizarme, el bautismo te acerca a Dios. Antes tú, aunque te arrepintiese y clamara a Él no te iba a escuchar, lo dice la palabra de Dios. Isaías 59 dice que nuestros pecados y nuestras inequidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y han hecho que Él aparte su rostro para no oír, para no escucharnos. Pero ya tenemos franca entrada, ya tenemos una relación, ya puedo hablar a Dios y decirle: Padre, perdóname, te he fallado. Ya yo tengo esa posibilidad. Antes no la tenía, ahora la tengo. Y eso me lo dio el bautismo. Me lo dio una vez y para siempre. Hermano Humberto quería decir algo. Es que no hay otro mensaje que salve y Amén. perdone al hombre. Amén. El Evangelio, el cual Pablo no se avergonzó, Nunca. es el único poder de salvación Amén. para la persona. Ni las historias ni los milagros que se hizo están escritos y todos son verdad. Sí. Esos son con otro propósito para Exacto. nosotros, pero para salvación, el Evangelio. Amén. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, para que por medio de la paciencia y la consolación en la Escritura tengamos esperanza. Nuestra fe se fortalezca, viendo que Dios no falla, que cumple su promesa y que lo hace de una manera maravillosa para el bien de sus hijos siempre. Pero ese cumplimiento lo vemos en Cristo, y Cristo entonces vino a obrar la salvación. Gloria a Dios. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Siempre estemos pensando y meditando en el Evangelio de nuestro Señor, para que podamos estar siempre en la presencia de Dios y teniendo esta posibilidad maravillosa de servir a nuestro Señor y Salvador. Vamos a entonar, mis hermanos, este himno de invitación después de que se ha predicado la palabra de Dios. Fuente de salud. Fuente de salud para todos es, acercaos y de ella beber. Fuente dulce que de lo alto es, pronto venir.
obtener. Ven hoy gratis a beber, ven hoy, venga todo ser, tiene sed, oye el llamar, a tu alma puedes saciar. Agua viva brilla como cristal, fluye desde el trono de amor. Ya no tardes más mientras tiempo hay, de tu alma quita el clamor. Ven hoy gratis a beber, ven hoy, venga todo ser, tiene sed, oye el llamar, a tu alma puedes saciar. Fuente que en la peña cavada fue, hoy le llama a todo ser. Es para mí, también para ti, acercaos con gozo a beber. Ven hoy gratis a beber, ven hoy, venga todo ser, tiene sed, oye el llamar, a tu alma puedes saciar. Amén. Hermanos, recuerden que nuestro próximo servicio es a las 7 de la tarde del miércoles. Dios los bendiga. Estamos terminando, mis hermanos, servicio de adoración a nuestro Dios, siempre esperando que vayan con bien a sus hogares y podernos ver nuevamente, primeramente Dios, este miércoles. Tenemos una cita nuevamente aquí, miércoles 7 de la tarde. Vamos a ponernos de pie para entonar una estrofa de este himno, En busca de obreros, número 117, y le vamos a pedir a nuestro hermano Palomares que por favor nos despida en la última oración. En busca de obreros. Cristo está buscando obreros hoy que quiera ir con él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Amén. ¿Contentos, hermanos? Amén. Muchas gracias. Quiero darle a las hermanas que cocinaron muy ricos y nos dedicamos a limpiar. Vamos a inclinar el rostro, hermano. Vamos a orar. Eterno Dios, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Muchas gracias por su palabra que ha llegado a nuestras vidas, a nuestros corazones, y ha traído esa fe suficiente para confesarle, reconociendo que como pecadores necesitamos de un Salvador, y asimismo Dios por darnos corazón para obedecer el Evangelio, viniendo a ser sepultado en las aguas del bautismo. Gracias Dios por tan grande bendición. Padre, permita que los que
todavía no dan ese paso, los que todavía no viene a triunfar esa fe en su mente, en su corazón, al punto de obedecer el Evangelio. Padre, pedimos que usted les dé tiempo, que usted les dé con esa paciencia, Padre, ellos puedan tener el suficiente tiempo para adquirir conocimiento y así, oh Dios, no tardarse y venir a las aguas del bautismo para ser un hijo, una hija suya en el reino, en la iglesia de su Hijo Jesucristo. Padre Santo, gracias porque a lo largo de este día nos hemos gozado grandemente. Padre, especialmente por el fruto de la predicación de su palabra, que es las almas que obedecieron, que han obedecido el Evangelio en esta mañana, de lo cual nosotros hemos sido testigos. Padre Celestial, gracias por todo ello, porque el Evangelio sigue siendo ese poder para salvarnos a todo aquel que cree. Padre Santo, gracias por los que nos enseñan de su palabra, por los que nos predican su palabra. Bendígales y sígueles fortaleciendo y ayudando a que lo sigan haciendo. Padre Santo, también infinitamente gracias, oh Dios, por que nuestros corazones llenos de alegría, de gratitud, Padre, nos traemos delante de usted y a través de las alabanzas, a través de las oraciones, manifestamos nuestro amor hacia usted, porque usted es un Dios bueno en gran manera, un Dios que nos ama, que es paciente en gran manera, porque usted no quiere que nadie se pierda, sino que todos tengamos la oportunidad de volvernos a usted arrepentidos. Padre, gracias por ello. Pedimos que usted nos siga bendiciendo ahora en nuestra vida cristiana y nos siga ayudando, Padre, en el esfuerzo de poner en obra, de poner en práctica, Padre, las enseñanzas recibidas. Padre, que sus hermanos con mucho amor nos exhortan a buscar aplicarlos a nuestra vida para mirar el fruto de nuestra fe y a ver aquellas promesas suyas en nuestra vida hechas realidad. Padre, rogamos que siga siendo paciente con cada uno y nos siga ayudando para seguir viniendo, para seguir aprendiendo y así, oh Dios, seguir creciendo en el conocimiento y en gracia delante de usted. Padre, gracias por nuestro hermano que presidió el servicio y así también dirigió las alabanzas. Gracias por nuestro hermano que en esta tarde trajo el estudio, la enseñanza de su palabra. Rogamos, oh Dios, que usted bendiga a los visitantes y que, Padre, puedan ellos sentir esa tranquilidad, esa paz que aquí todos disfrutamos y, Padre, puedan anhelar, seguir viniendo para seguir aprendiendo de su palabra. Rogamos, oh Dios, que al salir de estas puertas vayamos contentos, vayamos felices a casa de haber estado en comunión con usted, en comunión con su palabra, en comunión unos con otros, Padre, recordando aquel grande sacrificio que su Hijo hizo en la cruz del Calvario para rescatarnos, Padre, y así, de esa manera, estimularnos al amor y a las buenas obras a través, Padre, de su palabra. Despídanos en paz, perdone nuestras imperfecciones, perdone nuestras faltas y ayúdenos, oh Dios, siempre a reconocer la necesidad que tenemos de estar a cuentas con usted, para que sea que usted venga, estemos listos, o sea que usted nos llame a su presencia, también podamos estar listos, Padre, para aquel gran encuentro. Te lo pedimos todo en el nombre bendito y santo de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.